Vamos a hablar en este vídeo de formas de resolver triángulos. Lo primero que tengo que decir es que es una forma de agrupar, ¿no? Una forma de agrupar sus métodos de resolución, pero hay que tener mucha precaución porque hay muchas variedades de triángulos, hay muchas formas de resolverlos, sobre todo cuando son muy complejos, mezclan diferentes procedimientos. Entonces esto es un poco orientativo, pero hay que tener cuidado porque quizás no sea al 100% efectivo, aunque sí, en un gran porcentaje las cosas que voy a comentar pues sí se suelen cumplir, pero hay que tener mucho cuidado porque, como digo, en los triángulos hay mucha variedad de triángulos y entonces, bueno, pues puede haber procedimientos que se mezclen entre sí. Pero bueno, vamos a establecer aquí una clasificación de formas de estudiar triángulos dependiendo de los datos que nos den. Es decir, es un poco sabiendo los datos que tenemos para resolver el triángulo, más o menos por dónde hay que tirar. Bueno, lo primero es si nos dan un lado y su ángulo. Si nos dan un lado y su ángulo, en ese caso seguramente lo que nos estén pidiendo es que en ese triángulo haya que hacer un arco capaz. Es decir, si nos dan el lado A y nos dicen que el ángulo A es 60, por ejemplo, nos están pidiendo que seguramente en ese triángulo nos faltaría algún dato más, pero nos están pidiendo que en ese triángulo tengamos que hacer o habrá que hacer un arco capaz. Y pongo con datos, no lo vamos a resolver ahora, ya que esto es un documento que lo que voy a hacer es resumir formas de resolución, pero pongo algún ejemplo de este tipo. El triángulo en el que nos dan A 40 milímetros, ángulo A 60 grados, ángulo B 45 grados, es un triángulo que se resuelve de este tipo, mediante arco capaz. Vamos a poner un ejemplo de otro tipo. Pongo segundo. Aquí voy a meter a los triángulos que nos dan el perímetro, es decir, la suma de todos sus lados, o lados sumados, es decir, lado A más B 50 o tal, lados sumados. Lados sumados. En este caso, hay algún ejercicio de esto resuelto en el canal. Lo que tendremos que hacer es trazar la mitad del ángulo que nos dan. Es decir, si por ejemplo nos dan dos lados sumados y un ángulo 80 grados, lo que tendremos que hacer es poner siempre primero los lados sumados y luego trazar desde alguno de los vértices de estos lados sumados, desde la medida total que nos han dado, lado A más lado B 90, pues pondríamos aquí los 90, trazar desde alguno de estos vértices la mitad del ángulo que nos han dado. Si nos han dado un ángulo de 80, habrá que trazar un ángulo de 40 y a partir de ahí seguir operando con algún dato más que nos den. El lado que falta o algún dato más nos tienen que dar, pero habrá que trazar siempre ángulos partido por 2, es decir, el ángulo que nos hayan dado partido por 2. Si nos dan que alfa mide 80, pues ya sabemos que habrá que trazar un ángulo de 40 desde alguno de los lados. Luego ese ángulo se duplica al hacer una mediatriz. Está explicado ya algún ejercicio de este tipo en el canal. Si nos dan perímetro, pues igual, lo primero que pondríamos sería el perímetro total y luego ya desde alguno de los lados del perímetro la mitad del ángulo que nos den. Si nos dicen ángulo, perímetro 120, ángulo tal 70, ángulo tal 90, pues habrá que trazar la mitad de 70 desde aquí, la mitad de 90 desde aquí y luego hacer una mediatriz entre ese punto y el punto donde se corten desde ahí. Una mediatriz aquí, otra aquí, y nos definirán dos puntos aquí, los unimos aquí y tendríamos el triángulo definido. Por lo tanto, la mitad del ángulo que nos den, en los que nos dan perímetro y lados sumados. Bien, ahora en el siguiente otro tipo, triángulos por propiedades, digamos. Propiedades. Si nos dan, por ejemplo, dos medianas, entre los datos que nos dan dos medianas, en ese caso seguramente haya que usar la propiedad de las medianas. Sabemos que una mediana, nos dan dos medianas, hay una, aquí otra, por ejemplo. La propiedad que tienen las medianas, como sabemos,
de distar 2/3, la propiedad que tiene de distar 2/3 del vértice y 1/3 del lado. Entonces, si tenemos las dos medianas que nos hayan dado, mediana de A y mediana de B o tal, pondríamos aquí, si nos han dado un lado, ponemos algún ejemplo, vamos a poner algún ejemplo concreto con datos de uno de este tipo. Pues por ejemplo, si nos dan, hablo de medianas, nos dan el lado A 45, MB 45, MC 30 milímetros. Aquí nos han dado el lado A 45 milímetros, mediana de B 45, mediana de C 30. ¿Qué haríamos? Pondríamos aquí el lado A. Tendríamos que tomar desde aquí, como sabemos que la mediana dista 2/3 del vértice y 1/3 del lado, habría que tomar 2/3 de la mediana de B. Digamos que esta es la mediana de B, esta es la mediana de C. Habría que tomar 2/3, pinchar aquí, hacer un arco, 2/3 de la de C, pinchar aquí, y sabemos que ese es el baricentro. Y luego ya sabemos que ese es el baricentro. Vamos a hacerlo bien, una línea recta. Si prolongamos 1/3 más, es decir, el tercio que nos faltaba lo sumamos y el otro tercio que nos faltaba lo sumamos al otro, pues habremos obtenido aquí el triángulo que estábamos buscando. Se hace con la propiedad de las medianas de distar 2/3 del vértice y 1/3 del lado. Esto también se puede aplicar a otro triángulo ya también, por ejemplo, un poco más complejo, en el que hay que hacer una mediana sobre, un arco capaz sobre la mediana. Y ya mezclaría el primer método con el tercero. Por eso digo que el triángulo es uno de este tipo ya un poco más complejo, en el que nos dan a 60 grados, o sea, ángulo a 60 grados, mediana de A 35 milímetros, mediana de B 30 milímetros. Este es un triángulo en el que ya tenemos que tomar una mediana de B, dividirla en 3 partes, hacer un arco capaz sobre la mediana de B, ya es más difícil porque es un arco capaz sobre una mediana, no sobre el lado, que es lo que normalmente se suelen hacer los arcos capaces, sobre el lado del triángulo. Aquí ya habría que hacerlo sobre la mediana. Y a partir de ahí, decir, pues este va a ser el baricentro, y cojo desde aquí y cojo 2/3 de la mediana de A, pincho aquí, hago un corte y sé que ese va a ser el vértice A. Prolongo 1/3 y ahora lo único que tengo que hacer es unir este punto con este pasará por ahí, uno este con este, y donde me cortáis el otro vértice que me falta. Lo he hecho con la propiedad del arco capaz por un lado y luego utilizando la propiedad de la mediana de los 2/3. Ya es un triángulo un poco más difícil que mezcla dos procedimientos. Pero como vemos, nos daban, aquí lo vemos, dos medianas y hemos tenido que usar dicha propiedad de la mediana de distar 2/3 del vértice y 1/3 del lado. Por lo tanto, siempre que nos den dos medianas, atento, porque habrá que usar la propiedad esta de los 2/3 seguramente, y del 2/3 y 1/3. Vamos a nombrar otro tipo más. Pues por ejemplo, los triángulos en los que nos dan un dato numérico, es decir, si nos dan solamente triángulo rectángulo, lo pongo así, triángulo rectángulo, en el que un cateto es el doble que otro, es decir, este de aquí es el doble que otro, y la hipotenusa 70. Solamente nos han dado un número. Aquí en este, por ejemplo, nos han dado 3, un ángulo y 2 medianas. En total, 3 valores numéricos. Aquí solo nos han dado uno. Nos han dicho que un cateto es el doble que el otro de grande y nos han dicho que la hipotenusa es 70, pero solo tenemos un dato, un número. Ojo, porque estos seguramente habrá que resolverlos, tanto si son triángulos como rectángulos o algo, serán por homotecia. Si yo lo pongo aquí de ejemplo, hago un triángulo cualquiera en el cual yo cojo y hago que este lado sea el doble y este la mitad, por lo tanto ya tengo un triángulo que cumple dos condiciones. Bueno, cumple una condición, que un lado es el doble que el otro. Este ya lo está cumpliendo. Todavía no cumple el de la hipotenusa, que es esta de aquí. No mide 70, porque como es uno que yo he hecho de una medida cualquiera aleatoria, no cumple esa condición. Pero si yo establezco aquí un centro de homotecia, que le voy a poner O, centro de homotecia, y prolongo hasta que esto mida 70, lo mido con la regla que de aquí a aquí mida 70, y luego ya por paralelas
lo bajo y uno esto y esto. Bien, pues este triángulo de color naranja cumple la condición de que la hipotenusa mide 70 y que un lado es el doble que el otro. Lo he establecido una homotecia. Por lo tanto, triángulos, rectángulos en los que solamente tengamos un dato numérico serán seguramente por homotecia. Bueno, vamos a seguir con alguno más. Bueno, tenemos aquí otro en el cual tenemos que utilizar la altura, es decir, un triángulo en el... este será el cuarto tipo. No, este sería el cuarto, este sería ya el quinto, vamos por el quinto. Quinta asunto a tener en cuenta, quinta propiedad. Propiedad de la altura le voy a llamar. Y pongo un ejemplo con datos. Este triángulo en el que A son 40 milímetros, lado A. Altura, altura de A 30. Y el otro dato es la altura de B 35, se resuelve con esta propiedad. Esto se hace de la siguiente manera. Habrá que colocar el lado A. Habrá que colocar el lado A. Como sabemos, la altura de A será perpendicular a ella. Entonces yo tengo que medir aquí arriba, así en paralelo, esto y esto es paralelo. Tengo que medir la altura de A, que son 30. Pongo 30. Pues bien, y ahora la altura de B. Aquí estará A, por aquí estará el vértice B, y por aquí estará el vértice C. Si yo hago un arco con un radio de la altura de B, es decir, este pinchado aquí en el vértice B, que hemos dicho que este va a ser el vértice B, y he trazado un arco con la altura de B, que es 35, pues si yo trazo desde este vértice de aquí, que será C, por descarte, porque si por aquí arriba estará A, ya que esta es su altura, este es B, este será C, si yo trazo desde aquí una recta tangente que toque esta circunferencia, donde esta recta tangente corte a la paralela que tracé al principio y arriba, me definirá lo que me faltaba, que era el vértice A. Pero esta tangente, si queremos hacerla con precisión, se puede utilizar un concepto de geometría plana de tangencia, en la cual si tenemos un punto que es C y una circunferencia, podemos obtener perfectamente el punto de tangencia, el punto donde va a parar la altura de B. Es resolver simplemente la tangencia sencilla en la que tenemos un punto P y una circunferencia, que como sabemos se resuelve uniendo P con el centro de la circunferencia, midiendo el punto medio de P y el centro, que estará por ahí. Pincho aquí, punto E, abro hasta aquí, hago un arco, y esa será la recta tangente, esa o esa. Por lo tanto, se podría obtener perfectamente aquí el punto de tangencia haciendo esa propiedad de tangencias, rectas tangentes a una circunferencia pasando por un punto. Me darían aquí con precisión el punto de tangencia, que como sabemos estará a 90 grados, si este es el centro de la circunferencia, estará a 90 grados entre esta recta y esta. También tiene esa propiedad. Podríamos obtener ahí, por tanto, el punto de tangencia. Pero ya estaría resuelto el triángulo, es decir, ya trazando la recta tangente aquí, uniendo este con este y este con este, me habría dado ya el triángulo usando esa propiedad de a la altura, que es lo que hubiésemos obtenido el punto de tangencia correcto mediante este concepto de geometría plana. Bueno, pues ese es otro tipo. Ojo cuando nos den dos alturas, ¿vale? Aquí las vemos, dos alturas. Y ya por último, para concluir este resumen de formas de resolver triángulos dependiendo de qué datos nos den, voy a nombrar otro tipo. Esto lo voy a nombrar como lugares geométricos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que son triángulos que se resuelven por propiedades como de lugares geométricos, mediatrices, bisectrices, arcos capaces. ¿Y qué triángulo podemos poner de ejemplo aquí? Pues este triángulo, el que nos dicen que es un isósceles. En el que nos dicen también que A son 20 milímetros, el lado A, y que el radio de la circunferencia circunscrita, ¿se entiende? El radio de la circunscrita son 15 milímetros, es uno que se resuelve simplemente por lugares geométricos. ¿Cómo se hace esto? Pues habría que poner el lado A aquí abajo, el lado A 20. Como sabemos que la circunscrita, es decir, la que
circunferencia exterior que pasa por los 3 vértices exterior, tiene un radio 15, pues como sabemos ya que la medida de este, que es el que he puesto aquí, si yo pincho desde aquí con radio 15 y pincho aquí en este otro vértice con radio 15, donde se corten los dos será el centro de la circunferencia. Pincho aquí con radio 15 y hago un arco. Pincho en aquí con radio 15 y otro arco. Ese será el centro de la circunferencia, que ya la puedo trazar. Ese será el centro de la circunferencia que va a contener al triángulo. Lo estoy resolviendo por lugares geométricos. Estamos viendo que lo que he hecho simplemente es puntos que equidistan del centro de una circunferencia, que la circunferencia es un lugar geométrico. Por lo tanto, tengo el centro de la circunferencia, tengo el lado, y ahora sé que es isósceles. ¿Qué me falta? Pues si sé que es isósceles, sé que si hago una mediatriz a este segmento de aquí abajo, una mediatriz, este pico de aquí arriba, donde la mediatriz corta la circunferencia, va a equidistar o va a estar a la misma distancia de aquí y de aquí. Es otra propiedad de la mediatriz. La mediatriz equidista de los extremos del segmento que divide. Por lo tanto, este lado será exactamente igual que ese. Y ya si lo cerramos por abajo, lo hemos resuelto. Es un triángulo que lo hemos resuelto todo por propiedades de lugares geométricos, propiedades de la circunferencia, propiedades de la mediatriz. Pues este sería otro tipo en el cual son triángulos que se resuelven simplemente por conceptos básicos de lugares geométricos, geometría plana. Bueno, pues esto ha hecho un resumen de cosas que tenemos que tener en cuenta dependiendo de los datos que nos den. Hago un resumen rápido. Si nos dan un lado, por ejemplo, lado A y su ángulo, lado A y ángulo A, aquí lo vemos, lado A 40, ángulo A, esto será arco capaz. Si nos dan lados sumados o perímetros, ojo, porque habrá que trazar la mitad del ángulo que nos dan. Si nos dan un ángulo de 80, tendremos que trazarlo de 40 y hacer una mediatriz. Ahí ya he resuelto alguno en el canal de este tipo. Triángulos que se resuelven por propiedades, por ejemplo, la propiedad de las medianas. El cuarto serían los que solo nos dan un dato numérico, se resuelven por homotecia. Aquí tenemos otro, ojo a los que nos dan dos alturas. Seguramente haya que hacer el concepto este de trazar una circunferencia y las rectas tangentes. Y el cuarto tipo, o sea, y el sexto tipo y último que hemos nombrado, propiedades, o sea, triángulos que se resuelven por propiedades de lugares geométricos como mediatrices, bisectrices, circunferencias. Bueno, pues esto es un resumen de formas de resolver triángulos. Hay que ser prudente, como dije al principio, porque hay mucha tipología de triángulos. Entonces hay que ser prudente porque nos pueden dar mucha combinación de datos o combinarse varios de ellos. Entonces, bueno, es una forma de clasificarlo, pero siempre en triángulos, como hay tanta tipología de triángulos y cuadriláteros, pues bueno, hay que ser prudente con estos conceptos. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os sea útil. Un saludo.